Amén. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice la escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre que estás en gloria, es tu palabra la que anhelamos hoy, Señor. Por eso te pedimos que esta escritura que hemos leído con fe produzca en nosotros fruto de arrepentimiento, Señor, y también edificación. En el nombre de Cristo Jesús te pido que me des la gracia, Señor, para poder enseñar. Que me des, Dios mío, el denuedo. Que me des, Padre, la gloria y la sabiduría para exhortar con amor. Y que en este pueblo produzcas crecimiento, Señor, edificación y bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, siéntese. Estuve reflexionando y leyendo un poquito esta epístola del apóstol Pablo, esta carta, esta misiva que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, y encontré algo que me hizo reflexionar. No la busqué como al azar, sino que en oración el Señor me traía este versículo, y lo había leído tal vez alguna vez, pero no me lo sabía, y es sobre el fundamento de Cristo, sobre las cosas en las cuales nosotros necesitamos crecer. Y a mí me gusta mucho cuando la palabra habla de un fundamento, de una base, porque en estos días de posmodernos, llamo yo, donde todo se hace tan deprisa, con tanto afán, donde todo funciona tan rápido, muchas veces nos olvidamos de las cosas básicas por hacer las cosas que creemos más importantes. Es una realidad, mi hermano. Usted y yo estamos metidos en un mundo vertiginoso, rápido, que anda a prisa. Y a veces les enseñamos a los hijos a ser arquitectos, a ser abogados, pero se nos olvida enseñarle a ser respetuosos, a ser cariñosos, a ser amables, a ser afables, a ser buenos, ¿verdad? Fíjese que son las bases. Estamos enseñándole a los hijos a ser buenos empresarios, pero ellos no saben ser buenos ciudadanos, y por eso hay tantos problemas. Estamos enseñándole a nuestras hijas a ser buenas profesionales, pero no las hemos enseñado a ser buenas esposas, buenas mamás, y vienen problemas. Esas son bases, son fundamentos. Y esto está sucediendo. Usted mira, cuando usted va a comprar una casa y usted va al apartamento modelo, a la casa modelo, y la casa tiene buen estuco, buena pintura, ¿no es cierto? Unas cosas muy bonitas, y uno la mira y dice: ay, esta casa tan linda, y uno se enamora. Pero cuando uno va a mirar, la casa chiquitica, va a colgar usted una cortina y se le cae porque eso casi no tiene cemento. Entra usted al baño, hermano, y se le cae el jabón, le toca salirse para sacarlo porque no alcanza usted a agacharse. Pero nada de eso usted se fija cuando está allá. ¿Por qué? Porque lo externo se mira muy bonito, ¿verdad? Lo que es posterior se mira agradable, grato. Cuando uno joven se va a casar, lo que mira es cómo está la muchacha, ¿no es cierto? 90, 60, revienta. Entonces dice: esta es la que me gusta a mí, este muchacho que esté bonito. Y eso es lo que se mira, esa es lo primero que está ahí. Y cuando creemos que somos más inteligentes, el papá le dice: bueno, ¿qué estudia el muchacho? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué familia tiene? Y entonces le dice sí o no. Pero rara vez se le dice a un muchacho que se quiera casar: bueno, vamos a meternos usted y yo unos 3 días de ayuno. ¿Usted quiere casar con mi hija? Vamos a orar. Yo no he escuchado al primer papá que haga eso. Y conozco muchos papás cristianos que dan sus hijas en casamiento, sus hijos en casamiento, es decir, que aprueban. Pero no he escuchado al primero que le diga: bueno, hijo, usted dice que se quiere casar, vamos a orar, vamos a meternos los dos en unos 2, 3 días de ayuno, vamos a preguntarle al Señor. Casi no sucede eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos muy a prisa, y entonces queremos alcanzar las cosas de arriba, olvidando a veces los fundamentos. Y en el Evangelio nos ha pasado lo mismo. Estamos construyendo grandes empresas, estamos construyendo grandes industrias del Evangelio, nosotros mismos,
Usted sabe que es verdad, mi hermano. A veces cuando uno llega a la iglesia y es una iglesia grande y hay unas 500 personas todos gritando, uno dice, hay presencia del Señor allá, por el ruido, ¿verdad? Pero si hay 3 o 4 orando, uno dice, uy, no, qué cosa tan aburridora. Eso, yo llegué a una iglesia y eran 20 viejitos ahí orando. A mí me lo han dicho. No, pastor, esa iglesia, eso es terrible. Llegamos y eso eran 20 viejitos ahí orando. Qué tremendo, ¿verdad? Y otros dicen, no, pastor, eso es una bendición, esa iglesia. Yo llegué y habían como unos 150 muchachos gritando. Eso, unos estaban en la silla, otros se quitaron la camisa, gritaban. Qué bendición, ¿no es cierto? Porque andamos mirando las cosas de afuera. Y a veces estamos haciendo industrias. Leía yo por ahí un librito, por ahí creo que me lo prestaron, si no recuerdo mal, de cómo levantar una iglesia grande. Y yo lo leía eso y yo le dije, esto me gusta, porque yo alguna vez que estaba pensando hacer un multinivel, una empresa, y yo dije, esta forma que habla de la iglesia me gusta para el multinivel. Yo creo que sirve muy bien en el multinivel, porque son industrias, son empresas. Tal vez porque hemos olvidado fundamentos, porque hemos olvidado cosas básicas. Y esto, en opinión mía, responde a la pregunta que yo le he hecho al Señor: ¿por qué la iglesia de hoy se mira tan diferente de la iglesia que dice la Biblia? Cuando yo miro en 1 Corintios, me gustaría que usted me acompañara, por favor, o buscara, aunque usted conoce la porción. 1 Corintios capítulo 14, desde el 12 hasta el 14, habla un poquito sobre los ministerios o la forma de administrar los dones del Señor dentro de la iglesia. Y está hablando el apóstol Pablo a la iglesia del principio, la que nosotros llamamos primitiva. Y en el capítulo 14, por poner un ejemplo, dice el versículo 26 del capítulo 14, por poner apenas un ejemplo, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, está hablando de un cántico nuevo, tiene doctrina, está hablando de maestros, tiene lengua, está hablando del don de lenguas, tiene revelación, está hablando de la interpretación de lenguas o la revelación de los sueños. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Amén. Hoy usted lo está leyendo, ve que yo no me estoy inventando esto, ¿no es cierto? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué dice? Juzguen, o sea, con revelación. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Calle el primero, no calle el primero, o sea, calle es el que está hablando, el que está profetizando. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Y sigue hablando. ¿Por qué me parece conmovedor esto? Porque me duele a veces pensar y mirar que en la iglesia no hay quien profetice. Ya estoy, hermano, no lo voy a decir cansado porque no es la palabra, pero a veces abrumado, porque llegan los hermanos y las hermanas: pastor, me soñé esto. Y yo a veces tengo que decirlo. Me enseñaron algo estos días que me ayudó. Pastor, me soñé con usted y el Señor le dijo que me dijera. No, pastor, el Señor no me dijo nada. Entonces no me diga. Si el Señor no lo mandó, ¿para qué usted lo dice? ¿Para qué usted lo hace? Pastor, es que me soñé una cosa y ya el Señor le mostró qué significa, hermano. No, pastor, no me mostró. Entonces, ¿para qué me dice? Si no me puede decir, eso no me va a edificar a mí, es un sueño. A mí eso no me edifica. A mí me edifica si usted me dice: pastor, tuve un sueño donde usted estaba y luego me levanté y oré y el Señor me dio la revelación. El sueño fue este y la interpretación es esta. Me edifica. Amén. De resto no me edifica. No me edifica. Y yo lo escucho y amén. ¿Y qué, pastor? ¿Qué le digo yo, mi hermano? Y a veces yo me doy cuenta, o el Señor me ha permitido eventualmente, y yo entiendo que los sueños son para las personas. El Señor le habla a la persona. ¿Por qué no le pide a Dios? Qué tremendo que no haya quien profetice en la iglesia, que no haya quien hable en lenguas. Yo le digo la verdad, llevo muchos años de escuchar doctrina en diferentes iglesias, y de todos los lugares donde he ido, apenas una sola vez en toda mi vida, escuché un varón que interpretaba las lenguas. Que una persona empieza a hablar en lenguas y el otro dice: así dice el Señor, tal cosa, y esta persona habla y el otro va diciendo, como cuando alguien habla en inglés, ¿no es cierto? Como cuando hay alguien que enseña y entonces dice good morning, y el otro dice buenos días, y empieza a hablar y el otro le va traduciendo de a pedacitos. Así funcionan las lenguas. Pero fíjese que a veces ni sabemos eso, creemos que las lenguas es para gritar.
y para saltar y para movernos y para sentirnos más espirituales que los otros. Y no hay quien interprete. Y esto es una realidad de la congregación y de la iglesia y de estos últimos tiempos. Y yo como que a veces me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hace falta? ¿Por qué no hay quien interprete? Hay hermanos que se sienten, hermanas que dicen que ya están ¿cómo llamarlo? Como en un nivel diferente. Pero cuando yo miro, entiendo, incluso lo puedo decir, entiendo por el Espíritu que hacen falta fundamentos. ¿Qué hace falta, hermano? Un crecimiento. Que cuando entendemos, esto lo estoy poniendo apenas de ejemplo, porque si usted mira, mi hermano, hay montones de cosas, de bendiciones aquí. Dice, tal vez es el capítulo 13 o el capítulo 12, perdóneme, mi hermano. Es más, me gustaría que usted lo leyera. Del versículo 8 del capítulo 12 dice: a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién tiene palabra de sabiduría entre nosotros? Ni siquiera sabemos qué es la palabra de sabiduría, y con todo y que a veces lo he enseñado. Amén. Esto lo digo para las personas que somos maduros en la fe. Y si alguno es nuevo en la congregación, para que el fundamento sea correcto, dice: a algunos les es dada palabra de sabiduría. ¿Quién tiene palabra de sabiduría? A otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. A otros fe, no la fe para ser salvos, la fe para hacer cosas. Por ejemplo, el espíritu de fe es el que se le acabó. Alguna vez contaba un pastor que iban por allá a un viaje misionero, si no recuerdo mal, esa es la historia. Y en medio de la carretera, en un lugar hace muchos años ya, donde era peligroso, donde había guerrilla o paramilitares, se les acabó la gasolina, algo le pasó. Y cuando el carro se les apagó y le empiezan a dar start y no prendía, y él mira y dice: pastor, se nos acabó la gasolina. Y entonces el pastor le puso la mano, se bajó, puso la mano sobre el carro, dice: Señor, en el nombre de Jesús te ruego que este carro prenda y nos lleve hasta el lugar donde vamos, porque tú sabes que estamos predicando tu palabra. Dele start. Y el otro como que se le rió, pero por hacerle caso le obedeció y le dio start, y el carro prendió. Y caminaron como unos 90 kilómetros hasta que llegaron del pueblo donde estaban al lugar. Eso es un espíritu de fe. Amén. Eso es un espíritu de fe. Y dice la Biblia: a otros por el Espíritu, por el mismo Espíritu, fe. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Y sigue hablando. Amén. Fíjese el crecimiento del Espíritu. Y fíjese hasta dónde nos quiere llevar el Señor. Y cuántas veces nosotros, y lo digo por mí mismo, nos sentimos tremendos triunfadores, mi hermano, porque logramos durante 15 días consecutivos orar. Y nos sentimos que estamos triunfando. Pastor, llevo 15 días orando todos los días 1 hora. Y sentimos que eso es mérito, ¿verdad? ¿O cuántos sientes, mi hermano, que han terminado un camino porque, no sé, soltaron la pornografía? No, pastor, ya llevo 2 meses que no miro pornografía. Y creemos, sentimos que, pero luego, hermano, usted no lleva 20 años de cristiano. Sí, pastor, pero hace 2 meses una palabra que usted dio me tocó y el Señor me hizo libre. Y creemos que hemos alcanzado algo, y a veces nos jactamos. Por eso mucho pleito en la casa. Por eso muchas veces el marido le dice a la mujer: ¿y usted que se la pasa en la iglesia? ¿No es cierto? O mire como yo hago. Por eso a veces señalamos al otro, porque creemos que hemos logrado algo, pero cuando vamos a mirar por el Espíritu nos damos cuenta necesidades profundas que hay. Y cuando yo leí esta porción de la que hoy quiero escudriñar un poquito, dice la palabra: el evangelio o el conocimiento de Cristo tiene, y me gusta la palabra, un fundamento. El fundamento del Señor tiene un sello, una cara, una cosa que muestra. El fundamento de Dios es uno solo, está diciendo. Y ese fundamento, mi hermano, tiene 2 partes. El primero, el Señor conoce a los que son suyos. El primero, mi hermano, es que usted y yo no podemos hacer las cosas por nuestra fuerza. Es que el Señor nos ha seleccionado, separado, de tal modo que no hay jactancia alguna entre nosotros. Ese es el primero. Y el segundo dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como que el Señor está diciendo, mi hermano, que el inicio, no el final, sino el inicio del evangelio es separarnos de la iniquidad.
¿Cuántos creímos mucho tiempo? Y a mí me pasó, a mí me lo enseñaron de niño, que el fin del evangelio era separarme de la iniquidad, que el fin de venir a la iglesia era dejar de pecar. Y aún muchos decían, aunque eso es imposible, usted toda la vida tiene que estar pecando, pero cuando usted logre dejar un poquito, usted ya puede volverse pastor. Y nos enseñaron, mi hermano, que el propósito del evangelio, la finalidad, que el punto a donde debemos llegar es el apartarnos de iniquidad. Pero yo miro que la escritura está diciendo que ese no es el punto de partida, de llegada, perdóneme, sino más bien el punto de partida. Más bien es el origen de donde Dios nos quiere tomar a nosotros. Dios está diciendo, hay un fundamento, hay una base. Lo primero, nadie se ha ganado nada. El Señor está escogiendo por su amor y por su misericordia. Y que usted y yo estemos acá es un escogimiento, una gracia especial del Señor. Y lo segundo es que aquel que invoca al Señor, para invocar el nombre de Dios, debe apartarse de la iniquidad. Debe tomar la decisión de separarse de aquello que le hace daño. Y es que me vino una revelación escuchando tal vez cosas que los hermanos le cuentan a uno, y mirando algunos ejemplos que son un poquito dramáticos. ¿Cuántos practican algo que desagrada al Señor? Si no es cuando las mire, ojo, no es solo algo que desagrada al Señor. Están robando en el trabajo, roban, hacen cosas que están mal, desagradan al Señor. Amén. Entonces empiezan a sacar algo. Las hojas de las resmas de cartas se las llevan para la casa, imprimen lo que no es de la oficina en la oficina, cualquier cosa. Y lo hacen continuamente hasta el día que el jefe se da cuenta. El día que el jefe se dio cuenta, pasaron una vergüenza terrible. Y dice uno en el mundo, santo remedio, ¿no es cierto? ¿Cuántos hombres están sinvergüenciando con la vecina, con la secretaria? Y tal vez aman a la esposa, tal vez conocen del Señor y hacen el propósito, dicen, uy no, Dios mío, yo no. Pero cuando lo llama, cuando se la encuentra, vuelve y dice, es que no he podido, ¿verdad? Pastor, es que yo he hecho el propósito de dejar a esa mujer, pero no he podido. Y el día que lo pilla la mujer, le hace un escándalo, le mechonea a la otra, le dice lo que sea, y ahí sí pudo, ¿verdad? Ya, santo remedio, cambió el teléfono, cogió otro camino. Pero cuando la mira dice, no, yo no me arrimo por acá, porque donde mi mujer se entere, mejor dicho, me hace un escándalo. Y ahí sí pudo, ¿verdad? Y entonces como que me empieza a sorprender, mi hermano, que muchas veces estamos nosotros diciendo, es que el diablo me engaña, es que yo no he podido dejar tal cosa. Se toma cada vez que hay una fiesta, un cumpleaños, toma, se emborracha. Y el día que el médico le dice, tiene cirrosis, si usted sigue tomando en un año está muerto, entonces automáticamente el Señor lo liberó. Y ese espíritu de alcoholismo que lo está dominando, de repente lo soltó. Y entonces dice, no, yo ya no puedo tomar, ¿no es cierto? Comía sal como un condenado hasta el día que le dicen, tiene diabetes. Donde usted siga así, toca cortarle un pie. Entonces dice, no, ya no come azúcar, ya no toma sal. Pudo hacerlo. Mire qué cosa tremenda. Y entonces como que me ha hecho pensar un poquito, y es hasta dónde la concepción que tenemos del fundamento bíblico nos está llevando a problemas, y a problemas delicados. Hasta dónde, mis hermanos, creemos que tenemos permiso para pecar. Hasta dónde estamos considerando que tenemos nosotros el visto bueno de Dios, la gracia. Es que estamos en la época de la gracia. Entonces yo peco, vivo una vida desordenada, pero yo le pido perdón al Señor, y yo sé que Dios tiene misericordia. Y empezamos a manejar doctrinas, y viene algo que sin duda está inmerso acá. 2 versículos antes, versículo 16 de 2 de Timoteo 2, búsquelo ahí en su Biblia. Porque dice la escritura, incluso si usted lee el versículo 15, la segunda parte nos ayuda. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo? Que usa bien la palabra de verdad. Es decir, la palabra se puede usar mal. Amén, ¿lo entiende? La palabra se puede usar mal. El conocimiento de Dios lo podemos usar de maneras equivocadas. Cuando pensamos que la gracia de Dios es la licencia para pecar sin que nos pase nada, estamos usando mal la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla de la gracia.
Pero la gracia es esta de la que hemos hablado, que el Señor conoce a los suyos. El escogimiento de Dios es el acto de gracia. Pero el siguiente punto dice: pero apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Y entonces dice: procura presentarte aprobado. ¿Cómo? Usando bien la palabra de verdad. Verso 16: pero evita profanas y vanas palabrerías o discursos, porque conducirán más y más a la impiedad y carcomerá como gangrena. Y me impresionó cuando leí esto, mi hermano, porque francamente hoy día se habla mucho. Llegué a la casa de mi suegro y él tiene muchos libros y a mí me gusta ir allá a leer, y había una cartilla que decía Ministerio Apostólico Internacional yo no sé qué, y ese nombre le llama a uno la atención, Ministerio Apostólico Internacional. Y cuando agarro yo la cartilla, mi hermano, yo no sé qué experimenté, hablando sobre los ríos del Génesis, empezando que utilizan los nombres en hebreo, y entonces el que los mira se asombra. El Heidekel y el yo no sé qué, los nombres en el hebreo, yo los he leído y cuando los miré los reconocí, porque los pone como un nombre extraño: el misterio del Heidekel. Y hasta los libros del Génesis, ahí está en Génesis 1, en Génesis 2, la creación. Y cuando me pongo a mirar, qué cantidad de cosas absurdas, hermano, francamente absurdas, sacando enseñanza rebuscada de que esto significa tal cosa, y un montón de situaciones, hermano. Tan tremendo es que de los 4 ríos que nombra el Génesis, 2 desaparecieron. Queda el Éufrates y el Tigris, existen. Y saca un montón de conclusiones absurdas que cuando yo las leo digo: ¿y a mí esto qué me edifica? ¿A mí para qué me bendice? Yo que crezco, yo en que adoro al Señor al conocer esto. Pero allí está palabrerías, discursos, palabrerías, mi hermano, que llegan, dice la palabra del Señor, a sembrar impiedad. Discursos, hermano, hoy día y hay por montones, evangelio rebuscado, sermones diseñados con demasiado cuidado, con hebreo, con griego, con arameo, con un montón de cosas, mi hermano, que parece y tiene como cierta tendencia a que ayuda, a que sirve como cierto nombre, pero a la verdad, dice la palabra de Dios acá, conducen a la impiedad. Tenemos que mirar qué discursos conducen a la impiedad, mi hermano amado. Amén. Tenemos que mirar qué discursos edifican y qué discursos me llevan a la impiedad. ¿Qué enseñanzas me edifican? Porque la palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Y la iglesia debe buscar eso. Nosotros no nos debemos quedar, mi hermano, con los fundamentos, como dice Hebreos 6, con el arrepentimiento, con la imposición de manos, con la doctrina de los bautismos, sino que debemos buscar, amén. Debemos inquirir, debemos buscar, mi hermano, sabiduría. Por eso dice la palabra acá: don de ciencia, palabra de ciencia o de doctrina, es decir, conocimientos que nos bendigan. Pero también tenemos que discernir cuáles de esos discursos nos conducen a la impiedad. Y le digo, mi hermano, que usted debe tener cuidado. Hoy día usted prende su computador y usted va a encontrar, si usted quiere, 1000 enseñanzas, literalmente, o 2000 o 5000 tal vez. El solo pastor Otto tiene como 1000 enseñanzas en internet. El pastor Andy debe tener otras 1000, y de ahí en adelante, mi hermano, las que usted quiera. Pero debemos mirar qué edifica y qué produce impiedad. ¿Qué produce, mi hermano? Porque es que dice la Biblia que será como gangrena, que hay palabras, que hay enseñanzas que son gangrena. ¿Usted sabe lo que significa eso, mi hermano? Significa que destruye lo que es útil. Una gangrena en una pierna, lo único que hay que hacer, cortarla. Se engangrena un miembro del cuerpo y si no se amputa, destruye el resto del cuerpo. Miren la profundidad de esto. Dice que hay palabras, que hay discursos que conducen a la impiedad, y que cuando nos lleva a la impiedad nos corta totalmente el fruto, nos quita la posibilidad de servir. Y tal vez, mi hermano, por eso el estado de muchos de nosotros, por eso tal vez la imposibilidad de actuar dentro de los contornos del Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu, mi hermano, yo quiero, si usted toma apuntes, que entienda esto. Cuando hablo del Espíritu, no hablo del Espíritu Santo.
Mire que aún en la Biblia la palabra neuma, espíritu, se utiliza para el espíritu de Dios y para el espíritu del hombre, y se utiliza de la misma manera. A veces se escribe con mayúscula y a veces con minúscula. Esto es la interpretación de los traductores, pero no sabemos, en muchas porciones de la escritura, mi hermano, no sabemos si habla del espíritu de Dios o del espíritu de nosotros. Hay muchas porciones donde no sabemos quién hace eso. ¿Por qué? Porque es que el espíritu de nosotros tiene una naturaleza de Dios. Esa es una parte de Dios que está en nosotros. Y cuando nosotros operamos por el espíritu, por nuestro espíritu, muchas cosas alrededor suceden. Muchas cosas que desconocemos, mi hermano. Es ese espíritu el que tiene revelación, por lo menos discernimiento de espíritus. Que llega una persona, a mí me sorprende cuando yo miro ese don en la aplicación. Llega una persona y de repente el que tiene discernimiento dice: esa mujer tiene un espíritu inmundo de, no sé, de lujuria, de lascivia. Qué tremendo, ¿no es cierto? Llega un hombre con un poco de cosas, dice: ese hombre tiene un espíritu de engaño, todo lo que dice es mentira. Y uno ya estaba botando la lágrima, pobrecito, cómo sufre, mire que el hijo está enfermo, y uno está buscando lo del mercado para darse, y de repente llega el otro y le dice: es mentira, mire cómo miente, y empieza a discernir. ¿Y eso quién lo hace? El espíritu, el de Dios, no, el de uno. Llega el profeta y le dice: así dice el Señor, y empieza a echarle la profecía, y el que tiene el discernimiento por su espíritu, dice la Biblia, juzga y dice: no, eso no es verdad. Qué tremendo es eso, mi hermano. Qué tremendo es poder entender las cosas que nos rodean en el mundo espiritual. Y esto no se hace por el conocimiento, ni es que el Espíritu de Dios nos lo revela. Usted lo leímos ahí en Corintios. Dice: a uno le fue dado por el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios pone en el espíritu de esa persona la revelación. ¿Y quién revela? El Espíritu de Dios. El espíritu de uno, a través del Espíritu de Dios, le fue dado. Le pongo un ejemplo para que me entienda un poquito mejor, para poderme explicar. El papá le da al hijo 100,000 pesos y le dice: tenga, esto es lo de sus descansos de esta semana, de este mes, de este año. Y entonces el muchachito coge la plata, y cuando llega al colegio, entonces dice: venga, les voy a gastar una gaseosa. ¿Quién la paga? ¿El papá o el hijo? El hijo. La plata es de él, la trabajó el papá, pero la administra el hijo. Cuando yo discierno, es mi espíritu el que discierne. Es mi espíritu, que lógico, me lo ha dado el Espíritu de Dios, pero es mi espíritu el que discierne. ¿Por qué les quiero decir con esto? Que nos demos cuenta cuánta orfandad de una vida espiritual hay. Cuánta orfandad, mi hermano. Cuánto vivimos es a través de la carne. Cuánto vivimos es a través de cosas materiales. ¿Por qué? Porque hay gangrena que ha carcomido, hay doctrina, palabras, enseñanzas que son gangrena, que han carcomido la vida del espíritu. Y dice la palabra del Señor que producen o nos conducen a la impiedad. ¿Qué es la impiedad, mi hermano? La impiedad es actuar, no ser pío. Ser impío es no ser pío. Esa es una definición normal. Entonces, ¿qué es ser pío? La palabra pío tiene que ver con honra o reverencia a Dios. Amén. Esto es bueno, porque a veces lo confundimos. Pensamos que la piedad es la misericordia, que ser piadoso es decir: ay, pobrecito, mire cómo está sufriendo este infeliz, tenga, yo le regalo. Eso no es ser piadoso, ¿no es cierto? Yo no sé si alguien alguna vez haya conocido a narcotraficantes en la época de los narcotraficantes. Los narcotraficantes sacaban bultos de plata y alguien iba y les contaba una desgracia. ¿Y qué hacían ellos? Tenga, le regalo, cómprese una casa, tenga un montón de dinero. ¿Es verdad o no es verdad? Ustedes lo escucharon, ¿no es cierto? Hay urbanizaciones enteras que le hicieron los narcotraficantes y las regalaron. ¿Son gente piadosa por eso? ¿Usted considera que ellos son piadosos? ¿Usted considera que Rodríguez Gacha fue un hombre piadoso? ¿O Pablo Escobar? Pero hicieron muchas obras de misericordia. Amén. El ser piadoso es honrar, es ser reverente y honrar a Dios. Esa es la palabra piedad. La palabra piedad es la actitud de reverencia y honra a Dios. Esa es la palabra piedad. Amén. Luego, la palabra impiedad, ¿qué es? ¿O cuáles son las doctrinas que nos conducen a la impiedad? Son aquellas que nos llevan a no ser respetuosos o a deshonrar a Dios. Amén. Está facilito eso de entender, ¿no es cierto?
nos lleva a la impiedad toda doctrina que nos lleve a no honrar al Señor. Está fácil. No, pastor, yo creo que eso a mí sí no me ocurre. En Malaquías, el capítulo 1, el versículo 6, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El capítulo 1, el versículo 6, dice: el hijo, fíjese, acá está lo que es la piedad. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo el padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Mire, aquí está la palabra piedad: temor y honra. Eso es la palabra piedad. Y el Señor le hace una reclamación en principio a los sacerdotes de Israel en su tiempo. Les dice: ustedes son sacerdotes impíos. Hermano, hay mucho cristiano impío, hay mucho salvo impío. ¿Usted lo cree? Hay mucho salvo impío. Mire, es que acá lo dice, es que no me lo estoy inventando yo. Dice, el Señor le está hablando ¿a quiénes? A los sacerdotes. Y le dice: ustedes dicen que yo soy Señor, que yo soy su papá, pero el hijo debe honrar al padre y el siervo debe temer a su Señor. Por eso la naturaleza de nosotros, hijos y siervos, tiene que ver con la piedad. El hijo, como hijos, honramos; como siervos, tememos. Listo, eso es todo, está fácil. Amén. Pero el Señor le está haciendo la reclamación y les está diciendo: ustedes son sacerdotes impíos. Y dice el versículo 7, el mismo versículo 6: y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Porque la reclamación viene. El Señor nos dice: ustedes están actuando de manera impía. Y entonces uno se pregunta: ¿en qué? Yo no, impío jamás, nunca. Yo nunca he actuado de manera impía. Y el Señor empieza a explicarle, versículo 13. Usted lo puede leer en su casa, pero el versículo 13, por cuestión de tiempo, en Malaquías 1, dice: habéis dicho, qué fastidio es esto, y me menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Yo me atrevo a decir, mi hermano, que nosotros a veces leemos las cosas con una mente literal. Yo leí esto muchas veces, y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Y yo me imaginaba cuando leía eso, que llegaban con un animal flaco a matarlo, y a eso se refería en parte, que llegaban con un animal por ahí que no era de ellos y decía: llevémoslo rápido al templo, lo sacrificamos y así el dueño no se da cuenta que me lo robé, ¿verdad? Y a eso se refería, efectivamente. Y decía el Señor: ustedes traen lo cojo, lo feo, lo hurtado, está diciendo lo que no es perfecto, y me lo presentan. Vienen, el problema no es que traigan, no es que anden con lo cojo, mejor dicho, el problema es que me presentan ofrenda de esa manera. ¿Se acuerda, mi hermano? Usted puede decir: pero eso era en el Antiguo Testamento. Usted lo lee ahí en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerda de un señor Ananías y una señora que llamaba Zafira, que cogieron una ofrenda, la prometieron a Dios y luego se robaron de ahí una parte, sustrajeron una parte, y entonces se la presentan al Señor, y el Señor le dice: no crean que yo soy bobo, a mí no me engañan. Y cayó un juicio tremendo del Señor en ese lugar. ¿Por qué? Y eso ya pasó después de haber venido Cristo, establecida la iglesia, el Espíritu de Dios, la gracia, nuestro tiempo. Pero el Señor está hablando, mi hermano, de los resultados de la impiedad, de los resultados, mi hermano, de presentar sacrificio. Présteme atención, por favor, un minuto más, porque aquí viene tal vez lo que yo quisiera compartir con ustedes. Qué tremendo es presentarle al Señor sacrificios inmundos. Qué tremendo es venir y levantar las manos, decir: Señor, yo te amo, pero vivir mi vida llena de pecaminosidad, porque estoy creyendo que a través de mucho tiempo, de años, de 30 años en el Evangelio, voy a terminar por vencer mi pecado. Y entonces vengo a la iglesia con mi sacrificio cojo, vengo al altar con mi sacrificio hurtado, lo que no me cuesta. ¿Qué es lo hurtado? Lo que no me cuesta, lo que yo no trabajé. Entonces yo vengo a la iglesia cuando me queda fácil. Yo me levanto a orar solamente después de que no tenga sueño.
Yo leo la Biblia cuando no tengo más nada que hacer. Cuando se acabaron los partidos de fútbol, cuando la mujer me dejó en paz, entonces digo, voy a leer la Biblia un momentico porque ya me aburrí de ver televisión. Y empiezo a presentar sacrificios de manera equivocada. Vengo a la iglesia, mi hermano, aún con enseñanzas de pobrecito. Si a usted no le sobra el dinero, no dé. Fíjese que así enseñamos. Yo lo he enseñado así. Yo lo he enseñado así. Ay, pobrecito, usted gana muy poquito. No diezme, pobrecito. No, usted se gana muy poquitico. Usted no tiene que ofrendar. Si le sobra, traiga algo. Y es la doctrina, y se metió en el corazón. Pero David, que conocía el corazón del Señor, que decía, yo no le presentaré lo que no me cueste. Yo no le voy a entregar lo que me sobra. Qué tremendo, mi hermano, es presentarnos a la iglesia sin ofrenda y la material aún. David hablaba de eso. Cuando dio esa palabra, mi hermano, estaba hablando de plata. Porque le dice su siervo, le dice, agarre todo para presentar el sacrificio. Y él le dice, no, véndamelo por plata, porque yo no le voy a presentar al Señor sacrificio que no me cueste. Fíjese el conocimiento. Pero mira hasta dónde ha llegado la doctrina. Venimos, mi hermano, a la iglesia a presentar sacrificios peleando con la mujer. Qué tremendo es, y me duele mirar personas tremendas, duras de corazón, que el marido las ofende, mi hermano, y duran 2 o 3 meses bravas. Y uno les habla y dicen, sí, pastor, usted tiene razón, pero no lo perdono. A mí me lo han dicho. Y entonces se divorcian. Nos divorciamos, pero yo no lo perdono. Pero la Biblia dice que si usted no lo perdona, Dios tampoco la perdona. No me importa, yo no lo perdono, pastor. Pero mi hermano, la Biblia dice que el diablo gana ventaja. Sí, yo sé, pastor, usted tiene razón, pero yo no lo perdono. Qué terrible, mi hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado a tratar de transigir con un celador. Mire, es que necesito entrar. No, sí, patrón, yo le entiendo, pero es que no se puede. Pero mire, que es que se me muere el chino si no entro por el certificado. Sí, pobrecito el niño, patrón, pero no puedo. Y hay gente que le pasa así. Hermano, entiende una realidad, pero se mantiene ahí. Y está agarrado. Y está ahí agarrado, mi hermano, a unas idolatrías tremendas. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Hermano, qué problema hay con algunas familias, hermanos de la iglesia. Vienen, yo les digo, cuando el faraón los deja. Te recuerda un versículo para allá en Éxodo, que cuando el pueblo clama al Señor para que lo libere, dice el faraón, esto es porque andan ociosos, denles más trabajo para que no clamen a Dios. Usted está por allá en Éxodo capítulo 5, tal vez, no recuerdo bien. Y hay gente así, cada vez que van a buscar del Señor, les sale trabajo. Justo el trabajo es el miércoles por la noche, el domingo en la mañana. Ese es el día de trabajar. El martes a la hora de la enseñanza es cuando sale el trabajo, mi hermano. Es cosa tremenda. Es cosa tremenda, mi hermano, porque el diablo nos aprieta, nos agarra. Y entonces tenemos la enseñanza. Nos ha dicho, no pasa nada. Usted puede servir al Señor como usted quiera. Usted puede nada más 1 hora a la semana. Hermano, así está perfecto. No hay problema. Usted quiere servir al Señor en medio de inmoralidad sexual, no hay problema. Pobrecito, siga al Señor. Eso con el tiempo. Después de 35 años de evangelio, de pronto el niño se deja de masturbar. Eso después de 20 años, de pronto deja la lascivia, la lujuria. Eso es normal, hermano. 13 adulteraditas al año, eso es normal. Yo conozco unos que adulteran 10 veces al año. Y entonces empieza la doctrina, sirva a Dios como quiera, sirva a Dios como le dé la gana. Eso es normal. Mi hermano, ha hecho tránsito en la iglesia cristiana protestante. ¿De dónde viene eso? Y tengo que decirlo en el nombre del Señor y con respeto lo digo. Viene de las enseñanzas de la iglesia romana, donde se perdió la santidad del sacrificio. La iglesia protestante salió de la iglesia romana. Nosotros leemos a Martín Lutero, a Calvino, todos esos son católicos, todos esos son curas que tenían la enseñanza del romano en el corazón, y esos son nuestros maestros. Pero la escritura, dice la palabra, el fundamento de Dios tiene un sello, o sea, tiene una estampa que no se puede quitar. Y la estampa es: la salvación es por gracia, pero el que conoce al Señor se debe apartar del pecado. La salvación, Dios te atrae. ¿Qué hice yo para que el Señor me atrajera? Nada. Pero
una vez entro en el conocimiento del Señor y cuando invoco al Señor, dice: apártese de iniquidad. No dice alguno, no dice los pastores. Esto no es para los pastores. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y entonces, cuando invocamos el nombre del Señor, mi hermano, cuando buscamos apartarnos con decisión de las cosas que desagradan al Señor, hay un surgimiento. Dice la palabra allí en 2 de Timoteo, mi hermano, dice: pero en una casa grande, en nuestra cita que estamos leyendo, el versículo 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y mire lo que el Señor me hablaba. Dice: unos para usos honrosos, otros para usos viles. Y yo pensaba que los utensilios de oro y de plata eran para usos honrosos, y los utensilios de madera y barro eran para usos viles. Yo siempre lo entendí así, hasta que me puse a pensar: es que Dios habla a través de la naturaleza. Mi hermano, yo tengo un macetero, creo que se llama, donde espichamos los ajos, un mortero. Cuando hacemos la sopa echamos la racacha, pero ni a mi mujer ni a mí nos gusta así a mordiscos. Entonces la dejamos cocinar y luego la espichamos. Ay, queda tan rica esa sopa con ese saborcito a racacha, ¿no es cierto? Y es de madera, pero es de uso honroso, pero es de madera. Amén. Y me acordé cuando leía, tal vez era 100 años de soledad, no recuerdo, que había una paciente que tenía una vasenilla de oro, pero era vasenilla, pero era de oro. Y entonces, qué equivocado estoy cuando pienso que porque soy de oro, porque el Señor me salvó, entonces soy de usos honrosos. Hay vasijas de oro de usos viles, y hay vasijas de barro de usos honrosos. Gente que no se ha perfeccionado, aunque está sirviendo al Señor. Hay gente, mi hermano, el barro habla de la debilidad. Usted coge una cosa de barro y si usted tiene buena fuerza, de un solo apretón la daña. Pero vaya y haga lo mismo con una vasija de plata. No es tan fácil. Usted coge un vaso de barro y lo suelta, se rompe. Suelte uno de oro o de plata, no se rompe. El barro habla de la fragilidad. Mi hermano, hay muchas personas que sirven al Señor llenos de fragilidad. Y pensamos que tal vez porque servimos al Señor, porque oramos, porque venimos a la iglesia, estamos exentos. Pero la palabra del Señor nos dice que de estos vasos de oro, de plata, de barro, de madera, unos se usan para una cosa buena y otra para una cosa mala. Mi hermano, ¿cuánto vaso del Señor lleno de iniquidad todavía? ¿Cuánto? Y el problema, mi hermano, y quiero hablarlo con sinceridad, el problema no es la iniquidad. El problema no es en sí la fornicación o el adulterio. Lo digo con honestidad y usted me va a entender. El problema, mi hermano, es la doctrina que nos permite quedarnos ahí. Porque yo lo digo con sinceridad, mi hermano. Creo que cualquier persona se descuida un momentico y el cuerpo, el diablo, el que sea, le hace trampa y cuando usted se dé cuenta está terrible. Usted se ponía a hablar con sus amigos ahí en recochita y usted pensó que sí, y cuando se dio cuenta tenía una cerveza en la mano y cuando se dio cuenta estaba borracho. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo tremendo, mi hermano, es cuando la palabra, cuando la doctrina te dice: no hay problema, eso le pasa a cualquiera. Sigue así, que Dios es gracioso. Dios es un Dios de gracia, un Dios gracioso. Sigue así, que no pasa nada. Y entonces no viene el arrepentimiento. Entonces, mi hermano, no viene la confesión. Dice que le tenemos temor a Dios, pero yo lo he hablado. Cuando el hombre la embarra por ahí, va y le confiesa a Dios: Señor, perdóname, pero no le confiesa a la mujer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la mujer lo mata. La mujer le da un cacerolazo, mi hermano, le hace un escándalo. Entonces le da miedo. Dice: uy, no, yo le cuento a mi mujer y se me acaba el matrimonio. Fíjese, ¿eso cómo se llama? Temor. Un temor sano. Además es un temor sano. ¿Quién quiere que se le acabe el matrimonio? Nadie quiere que se le acabe el matrimonio. Pero ¿por qué con Dios no nos da nada? Entonces pregunta el Señor: ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la piedad que confiesas? ¿Dónde está la reverencia que dices que tienes? Mi hermano, cuando usted la embarra con su mujer en cualquier cosa, me gasté lo del mercado,
me fui y me puse a apostar y me gasté lo del mercado. De pronto su mujer se pone brava, ora por usted porque es una mujer cristiana y le dice: yo lo perdono. Pero llega la quincena siguiente, otra vez me gasté lo del mercado jugando. Su mujer, que es una mujer cristiana, ora por usted, le ministra, ¿no es cierto? Lo bendice como una mujer trabajadora, aporta. Al siguiente quincena, otra vez lo saca de la casa, ¿no es cierto? Lo saca, le dice: no, yo mejor crío a mis hijos sola para no tener que mantenerlo usted también. Vaya y conviértase al Señor. Pero con el Señor a veces creemos, mi hermano, que no hay problema, que no hay lío. Y lo tremendo es que la enseñanza se está metiendo allí. La doctrina nos está diciendo que el fin del evangelio es apartarnos del pecado, que nuestro pecado es perfectamente aceptable en los caminos del Señor. Y es una enseñanza, mi hermano, que conduce, que produce gangrena, que pudre el ministerio, que destruye la autoridad del Señor. La palabra de Dios dice: el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Es más terrible, yo le digo, mi hermano, si un hermano cualquiera de la iglesia, de una iglesia cristiana, con 2 hijos cae en adulterio, hace daño duro ¿a quién? A su esposa y a sus 2 hijos. Pero si el pastor, que tiene 3,000 miembros, cae en adulterio, es el mismo pecado, tal cual, adulterio, lo mismito. Pero ese adulterio no le hace daño a 2 personas, le hace daño a 2,000 o a 3,000 o a 5,000, ¿verdad? Este hombre, el de Salem, se dejó usar por el diablo, empezó bien. Conocemos del ministerio y empezó bien. El Señor lo empezó a bendecir. Un hombre con palabra, con revelación, con instrucción. Y el Señor lo empezó a bendecir. Y se dejó seducir por Satanás, cayó, y de manera terrible, catastrófica. Si hubiera sido una oveja, no habría pasado nada. Pero como es un siervo del Señor y estaba allí, yo conozco muchas personas que dicen: yo no quiero saber nada del evangelio. ¿Sí se acuerda del pastucito ese? Dicen, y ni lo conocen, ni saben qué pasó. Y si se acuerda del pastucito, miren lo que estaba haciendo. Si una persona hace un negocio y estafa a otro, así conozca del Señor, le hace daño a 1, a 2, que es terrible. Pero cuando es el pastor, tremendo, tremendo, mi hermano. Gente que se aparta, que huye de la presencia del Señor a causa de lo que se hizo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, mi hermano, que son gangrena que destruye. Porque nos empezamos, mi hermano, a aceptar. Nos fuimos metiendo en la idea que la impiedad no hace daño. Nos metimos en el corazón que yo logro tal vez un nivel espiritual cuando me he apartado del pecado. Y pregunto yo: ¿dónde queda la vida del Espíritu? ¿Dónde queda lo que leímos aquí en Corintios 13, en Corintios 12, perdóneme? ¿Dónde queda la ciencia? ¿Dónde queda la palabra de sabiduría? Amén. Pero entonces está esto, mi hermano, que el Señor está buscando gente fiel en lo poco. El Señor está buscando gente de silla, que estén escuchando la palabra, que anden en integridad, en santidad, para levantarlos. Gente que crea al Señor, gente que busque participar de las victorias de Dios. Qué tremendo, mi hermano, es cuando nos acostumbramos a la ruina. Yo quiero que usted, mi hermano, lo reflexione en su corazón. Y entonces el Señor nos bendice, nos da una palabra tal vez, y dice ese hombre: yo tengo el llamado de pastor. Y entonces dice: aquí en este garajito abro la iglesia, y pone 5 sillas regaladas, un sonido que no se entiende nada, y dice: soy pastor. Y entonces lleva 20 años. Y el vecino dice: no, yo qué me voy a convertir, mire ese hombre como aguanta hambre. Y entonces dice: yo soy pastor, yo ya no salgo a trabajar porque mi trabajo es este. Y los hijos empiezan a aguantar hambre. Fíjese que se acostumbró a la ruina. Se acostumbró. ¿Cuánto cristiano, mi hermano, acostumbrado a la ruina? Es que Dios, el propósito del Señor es este. Nos acostumbramos, nos metemos allí. Hace falta, mi hermano, que la vida del Espíritu salga, porque es por el Espíritu que vencemos eso. Es a través del Espíritu, mi hermano, que podemos entrar en los lugares espirituales por nuestra bendición. Es la fe, mi hermano, es algo del Espíritu. La fe es algo del Espíritu. Y mire cuánto nos hace falta. Se lo digo con sinceridad, tal vez usted lo haya vivido. Cuando vamos a poner un negocio: no, pastor, pero eso, no,
Eso de vender arepitas, no, pastor, yo creo que eso está muy malo. Imagínense, tengo que vender como 100 para que me queden 30,000. ¿Usted sabe lo que es vender 100 arepas? No, pastor. Yo lo digo porque lo he oído. Cada cosa, mi hermano, que vamos a empezar, no, pastor, eso está terrible. ¿Cómo está de negocio? No, pastor, terrible, muy competido. Eso la gente regala el trabajo. No, yo no sé qué voy a hacer. Esa es la fe que hay en el corazón. Esa es la fe. Eso es lo que se mueve. ¿Por qué? Son las obras de la carne que se manifiestan. Son las obras de la carne. No, pastor, yo salí por la calle con ese sol y ahorita con ese cáncer de piel, que eso está tan terrible por todos lados. No, pastor, yo mejor. Uno miedo. Las obras de la carne manifestadas, estorbando los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque mantenemos bajo la lucha del pecado. Mantenemos en iniquidad. Porque intentamos hacer algo y nos va mal. ¿Por qué? Porque el diablo tiene puertas abiertas. Porque la maldad está allí. Porque la palabra, y esto es lo importante tal vez de lo que quiero decir, porque la doctrina ha aceptado la impiedad, el pecado, como un modo grato para con Dios. Y entonces venimos a la iglesia viviendo en pecado, diciendo: es que yo no puedo con esto. Y le voy a decir algo, quiero que se me acabe el tiempo sin decir esto. Es verdad, Romanos, por acá no te la cita, tal vez el capítulo 7, si no recuerdo mal, busquémoslo ahí, versículo 20 quizá, habla sobre la lucha que tiene todo creyente. Sí, Romanos capítulo 7, versículo 21, incluso el 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, pastor, ahí está, eso es lo que me pasa a mí. Ahí está clarito, el Señor habló. Yo con mi mente sirvo a Dios, y yo soy buen cristiano en la mente, pastor. Yo en la mente, mejor dicho, ofrendo, diezmo, me guardo en santidad, no tengo lujuria, dejé la pornografía, amo a mi esposa, abrazo a mis hijos, perdono a mis enemigos, pero no me sale de acá. Y es que lo hemos dicho, sí, pastor, yo acá en mi mente, yo amo mucho a mis hijos, pero abrazarlos, ay, es difícil, pastor. Claro, pastor, yo amo mucho a mi esposa, pero serle fiel. Entonces cuando encuentra, mire, ahí dice: yo con mi mente sirvo a Dios, pero este cuerpo que no se convierte, pastor, este cuerpo miserable está amarrado al pecado. Entonces yo sé que al futuro, pero la palabra del Señor lo aclara ahí mismo. Y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Y cuando miramos Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, tal vez el versículo 5, cuando habla Jesucristo con Nicodemo, le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y acá viene algo tremendo, mi hermano. Tremendo es tremendo. Nacer de nuevo. Cuando vivimos en la vida natural, y esto es lo que está tremendo, cuando usted y yo vivimos en la vida natural, no podemos vencer el pecado. Amén. Cuando yo no conozco al Señor, intento dejar de fumar y no puedo, porque me vence, porque es el pecado. Cuando yo vivo en la vida natural, intento dejar la fornicación y no puedo, porque me vence, porque está en mis miembros, ahí lo dice la Biblia. Pero cuando nazco de nuevo, cuando Jesucristo viene a mi vida y el Espíritu me da una vida nueva, adquiero no la victoria sobre el pecado, adquiero el poder para vencer al pecado. Que hay diferencia. Amén. Una cosa es tener comida sobre la mesa y otra cosa es tener fuerza para trabajar y conseguir la comida. Es muy diferente. Con una se consigue la otra, pero usted, porque está sano, no puede decir que usted le está dando de comer a sus hijos. Usted puede estar sano y sus hijos estar sin comida. Amén. Una cosa es tener trabajo y otra cosa es tener la recompensa del trabajo. Señor, dame trabajo, y tiene trabajo como loco, trabaja todo el día, de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Uno tiene plata, no le pagan su trabajo, le roban su empleo, le roban su oficio, ¿verdad? Una cosa es el poder que nos da el Espíritu de Dios para vencer el pecado, y otra cosa es vencer al pecado.
Una cosa, mi hermano, es que venido el Espíritu de Dios sobre mí, tengo la autoridad para enfrentarlo. Y otra cosa es que yo tome la determinación de hacerlo, o me quede diciendo el pecado me gana. Y cuando la palabra del Señor nos dice esto, nos da como una advertencia. En 1 Corintios la encontré, me gustaría que usted la buscara, está ahí cerquitica, 1 Corintios 15:34. Quiero que la busque en la Biblia, por favor. Si usted trajo Biblia, quiero que la busque. Ya voy a terminar, unas 2 citas más tal vez, y termino. Dice 1 Corintios 15:34, ¿lo encontró en la Biblia? Dice: velad debidamente. ¿Y qué? Y no pequéis, porque algunos, ¿qué dice? No conocen a Dios. Hay algunos que creen que son cristianos y no conocen a Dios, porque el sello de Dios, porque el fundamento de Dios tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Mire qué tremendo engaño. Mire qué terrible es. Van a una iglesia, tal vez usted venga de una iglesia así, tal vez usted lo haya escuchado. Van a la iglesia y les hacen hacer la oración de fe, y le dicen: haga esta oración de fe. Los llevan a un retiro, pónganle el nombre que sea, encuentro, apartamiento, retiro, lo que quiera, no me importa el nombre, y los bautizan. Y sale esa persona y sigue actuando exactamente igual. El muchacho sigue saliendo a bailar, se sigue metiendo en las discotecas, sigue diciendo groserías, sigue fornicando con su novia o su novio, sigue lo mismo, pero dice: es cristiano. Y le dicen: vaya a la célula que queda ahí al lado de su casa, y listo, usted es cristiano. Y se volvió cristiano. Y la doctrina le dice: usted está bien. La enseñanza que sale en la boca le dice: usted está bien. Sigue peleando con la mujer, con el marido, lleno de odio, de orgullo, de pleito, de contienda, de celos, de avaricia. Y le dice: usted está bien. Es más, le siembran la avaricia. Usted lo que tiene que hacer es sembrar en el reino. Entonces trabaje, no importa que no venga a la iglesia, venga a final de mes con lo del diezmo, trabaje, porque es que Dios lo puso, es como columna. Mire que tanto hemos escuchado: así te dice el Señor, serás columna financiera en esta iglesia. Tienes el ministerio de columna financiera, que yo todavía no lo encuentro en la Biblia, todavía no lo encuentro. Debe ser las versiones modernas que traen ese ministerio. Las versiones antiguas no lo trae, el ministerio de columna, ¿no es cierto? Pero es el ministerio que se reparte ahora, y se siembra la avaricia. Mi hermano, el problema es la palabra, el problema es la doctrina. Entonces terminamos, quiero concluir con esta idea. Entonces, pastor, ¿por qué me pasa a mí? Porque a mí me pasa. Yo quiero servir a Dios, Dios sabe que yo soy honesto, Dios sabe que yo lo amo, no quiero pecar, pero peco. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿O solo al pastor? Dios sabe que yo lo amo, yo sí conocí al Señor, yo me bauticé no porque me llevaron allá, por convicción. Yo amo al Señor, yo oro, le pido que me guarde, pero peco. Intento y siempre caigo en lo mismo. Como dijo el corito, tropecé otra vez con la misma piedra, ¿no es cierto? Y nos pasa y no entendemos por qué. Quiero terminar dándole esta cita bíblica, mi hermano amado, para que la reflexionemos, por favor. Romanos, por favor, toda la iglesia, quiero que vaya a esta porción de las Escrituras. Si la Biblia es suya, esta cita quiero que la subrayes y toma apuntes, escriba tarea, aprenderme. Romanos capítulo 13. Déjeme buscarla, por favor. Romanos capítulo 8, perdóneme, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice: pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Perdóneme, pero no es la cita que estoy buscando, la anoté mal. Creo que es el capítulo 13, dice: no proveáis para los deseos de la carne. Es exactamente lo que dice. Déjeme mirar si lo encuentro, por favor. La porción de la Escritura dice: no proveáis
para los deseos de la carne. 13:14. Perdónenme, ahí está, sí. Romanos capítulo 13, versículo 14. Yo quiero que la busquemos, por favor, porque acá quiero terminar, porque quiero orar un minutico con la iglesia. Dice, incluso el versículo 13 lo podemos leer, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, ni envidias. Verso 14: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer? Proveer es dar lo necesario. Eso es proveer. Y mire que el Señor me habló. Cuando una persona cae en fornicación o en adulterio, por poner el ejemplo del pecado sexual, hay que proveer. Primero tiene que conquistarse al hombre o a la mujer, ¿verdad? Ahí empiezo a proveer. Luego tiene el día que va a pasar algo, tiene que buscarla. Si es casado o si no tiene casa propia, le toca ir a buscar un motel, le toca subirle a un taxi, le toca conseguir plata, tiene que ir a una droguería tal vez a buscar preservativos. Hay un montón de cosas, son elementos, acciones que se hacen. Miraba yo un muchachito en la iglesia, no en esta iglesia, en la iglesia central, jovencito, que ama a Dios. Lo he visto especialmente al principio, hace muchos años cuando llegó a la iglesia, tal vez 5 años. Tuvo unas ministraciones terribles, un espíritu de rechazo, se sentía feo, nadie lo quería, y hubo unas ministraciones muy tremendas. Y el Señor lo hizo libre ese espíritu de rechazo, pero ahora lo hizo como demasiado libre, ¿no es cierto? Y entonces se consiguió una muchachita, una niña, porque son niños, 16 años, una niña de 14, 15 años. Y estaban ahí muy achapaditos. Cuando el Señor reveló, mostró, y lo llama el pastor y le mete una vacía: bandido, usted ya está teniendo sexo con esa niña. Sí, pastor, perdóneme. Lloró, moqueó, pidió perdón, se apartó de ella. Y ayer, antier, en el Facebook, en el WhatsApp me mandaron un mensajito: hola pastor, y yo miro el mensaje, una muchacha, muy bonita la foto. ¿Quién será esta muchacha? Entonces yo le pregunto: ¿quién me habla? Cuando me dice: soy fulanito de tal, y ya cambió la foto. Entonces una declaración de amor y una foto de él y una de ella. Y yo lo estoy esperando para verlo, para decirle: bandido sinvergüenza, está proveyendo para los deseos de la carne. ¿Se quiere volver a acostar con ella? Eso va a ser, eso va a pasar. ¿Usted qué está haciendo con esa novia? Está proveyendo para los deseos de la carne. Ahí está. Amén. No sé si logro expresar con esto. ¿Qué hace usted, mi hermano, llenándose de rabia acá la cabeza, peleando sola en su casa mientras lava la loza contra su marido, acordándose de todo lo malo que le hizo su suegra, acordándose de lo que le decía a su mamá? Bien me decía mi mamá que no me metiera con este pobretón y empieza usted, ¿qué está haciendo? Proveyendo para los deseos de la carne. ¿Qué hace usted, mi hermano, a las 11 de la noche? Se lo digo en el nombre del Señor, reflexiónelo, canaleando, buscando a ver en cuándo el canal cae en una película erótica para llenarse de lujuria la cabeza, proveyendo para los deseos de la carne. ¿Qué hace usted, mi hermano, encerrándose allá a maquinar cosas, a buscar plata, a meterse en negocios terribles, proveyendo para los deseos de la carne, metiéndose en angustias? Y entonces, mi hermano, qué tremendo es cuando nosotros nos empezamos a meter a proveer para esos deseos. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando el diablo te tienta, cuando te pasa las de José, estás en tu oficio allí trabajando y llega la mujer de Potifar, y se le va encuerando, ¿no es cierto? Ahí le cae la fuerza del Señor. Y por eso José reacciona y sale corriendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando no proveemos, sino que el diablo nos mete en tentación, dice la Biblia, sabe el Señor librar de tentación al justo. El que no está proveyendo, ¿no es cierto? El que de repente llegó y le dice el amigo, mira que ahí te traje tal cosa, y le entrega, y cuando mira es un video pornográfico, el Señor le da las fuerzas. Pero el que se pone a buscar porquería está proveyendo. Y como que el Señor nos dice, uno le pasa con los hijos, ¿no es cierto? Uno le dice, no se meta ahí porque se va a quedar atorado. Y cuando se queda atorado, uno no corre a sacarle una de. Yo le dije que se queda atorado, ¿no es cierto? Sálgase. Y entonces intenta, no puedo. Bueno, yo lo termino por sacar, pero lo dejo y lo saco y le doy una pela. No porque se haya metido ahí, por desobediente, porque yo le dije no lo haga. Fíjese, mi hermano, la diferencia entre ser tentado y proveer para el deseo. Ahí está la diferencia. ¿Por qué caemos? Es que Dios no me da la fuerza, es que es imposible salir del pecado. No, es que usted es sinvergüenza, está proveyendo.
Y si no, ¿por qué le tiene clave a su teléfono? No está proveyendo para los deseos de la carne. Que le tiene clave al teléfono, está proveyendo para los deseos. Está escondiendo algo. ¿Qué hace chateando a las 12 de la noche? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted, mi hermano, durmiendo cuando debería estar trabajando? ¿Se acuerdan de David? En el techo, mirando a la vecina, proveyendo para los deseos de la carne. Terminó matando. Una cosa es la tentación, y el diablo nos mete en tentación, y a todos. Está usted en la iglesia, mi hermano, le llega la tentación. Está usted trabajando, mi hermano, y le dice su compañero al lado: mire que se me ocurrió una idea, hagamos esto y nos podemos ganar tanto. Le llegó la tentación. Pero cuando usted, mi hermano, ha estado metido con Dios, facilito, el Señor le da la autoridad y le dice: no, en el nombre del Señor yo no participo de eso. Yo soy cristiano, yo amo al Señor, yo no participo de eso. Pero cuando empieza usted a pensar, tanto trabajar por un miserable salario mínimo, y mire mi jefe gordo, ese desgraciado ladrón, como traga, y yo aguantando hambre, entonces empezó a proveer. Cuando llega el otro y le dice: mire, ya sé cómo hacer, hacemos esto y esto y nos vamos a ganar un billetico. Entonces usted, que ha provisto para los deseos, dice: ay, gloria a Dios, la respuesta a mi oración. Ahí está, el Señor está hablando. Y no se logra salir. Cuando usted quiere huir, mi hermano, lo atrapa. Y encima está la doctrina que le dice: no hay problema, todo el mundo peca, no se preocupe, eso es normal. Todo el mundo tiene que estar pecando. No es que estamos en la carne. Si hasta el mismo Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, este era porque ese Pablo era un pecador terrible. ¿Por qué cree que decía ahí? Mire, ahí dice la Biblia, ese vivía, yo creo que ese de vez en cuando se echaba su canita al aire. Y entonces la doctrina, mi hermano, te destruye. Y me acuerdo lo que dice Apocalipsis 3, donde dice: pero tengo contra ti que tienes la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo a los hijos. Amas a Dios tremendamente, pero pones tropiezo. Amas al Señor, pero estás aferrado al pecado. Y crees que está bien, crees que no importa, crees que es la condición natural, crees que necesitas 30 años de evangelio para salir del pecado. Pero no, mi hermano, para salir del pecado necesitas la doctrina correcta. Este es el fundamento del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Si usted invoca el nombre del Señor, mi hermano, en el nombre de Jesús debe decidirse salir de allá, darle vida al Espíritu, darle vida a su espíritu, en el nombre del Señor. Haga cuenta, mi hermano, lo que lo está ofendiendo, haga cuenta que su mujer se dio cuenta. Cuando le vaya a meter ese grito a su mujer, haga cuenta que el pastor está ahí y le dice: y allá me tiene usted ministrándole hasta las 2 de la mañana, y acá usted gritando y maldiciendo. Uy, no, pastor, no. Entonces haga cuenta que el Señor está ahí, mi hermano. Haga cuenta cuando se quedó durmiendo haciendo pereza, que está el pastor diciendo: y yo allá orando por su bendición económica, usted acá durmiendo a las 10 de la mañana. Y seguramente, mi hermano, se va a despertar. Se va a despertar, porque el fundamento, mi hermano, debe ser un fundamento de santidad. Al Señor debemos presentarle sacrificio santo. ¿Por qué funcionó el sacrificio del Señor Jesucristo? Porque fue un sacrificio en santidad. Entonces imagina que el Señor Jesucristo hubiera subido a la cruz en fornicación con María Magdalena. ¿Para qué hubiera subido? Lo mata el diablo y allá lo deja. ¿Cuántos en la cruz, pero en fornicación? Sufriendo tremendamente, y el diablo feliz de que se suban a la cruz, que ese no le sirve de nada. No anda en santidad, no tiene el fundamento. Sigue lleno de toda lujuria, de toda inmundicia. Sigue acicalándose, aceptando el pecado. ¿Cómo vienen las bendiciones del Señor? Amén. El Salmo 52, mi hermano, usted lo conoce para orar. ¿Por qué no sé? Póngamelo ahí, por favor, en el video, y por favor usted póngase de pie. Vamos a orar un minutico, por favor. El Salmo 52. Vamos a orar, por favor. Perdóneme, el Salmo 51, discúlpeme. Salmo 51, póngase de pie, por favor. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51, papá. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más. Yo quisiera que usted lo vaya leyendo allí, mi hermano, en su corazón, para empezar a orar.
Yo le digo esto con el corazón porque en mucho nos han enseñado mal. En mucho, mi hermano, proveemos para los deseos de la carne. Los pecados no llegan por casualidad. En el nombre del Señor se lo digo. Abrimos puertas. Yo quisiera que usted empezara a orar. Si usted se sabe este salmo de memoria, que lo repita, mi hermano, allí. Si no, por favor, escúchelo y dígalo con su corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué no cierras tus ojos un momentico, mi hermano? Iván, acompáñame, por favor, pasito allí. ¿Por qué no le dices: Señor Dios mío, hoy entiendo que el fundamento de tu palabra tiene un sello